ha estado vinculado a la Fundación EDEX, promoviendo el enfoque de habilidades para la vida a partir de formación, producción de material educativo y asesorías. Ha trabajado con grupos en 17 países de América, en España y Portugal, en consultorías con ONGs, gobiernos y organismos internacionales. Actualmente es tutor de la Escuela Iberoamericana de Habilidades para la Vida. Hasta marzo del 2025 coordinó esta comisión, de la cual también he de decir que es el fundador. Y es actualmente director de EDEX para América Latina. De 1987 hasta 2009 fundó parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, fundando y formando colectivos de radios comunitarias en América Latina. Simultáneamente produjo materiales educativos en programas de desarrollo centrados en promoción de la salud, prevención de riesgos psicosociales, promoción de derechos de la infancia, de la mujer, de sostenibilidad, agricultura, de conservación, entre otros. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida, Iván, por estar con nosotros, por el tiempo, por la disposición, por el apoyo, y le cedemos la palabra. Iván, muchas gracias. Primero que todo, para todas las personas que están acá presentes, un abrazo muy cálido. Gracias por disponer de su tiempo para compartir con ustedes algunas reflexiones que han surgido de nuestra experiencia de trabajo. Voy a arrancar de una vez para poder aprovechar el tiempo al máximo. Lo que quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy es, mañana para ustedes, tarde para quienes están en Europa, una experiencia de aprendizaje y enseñanza de habilidades para la vida basada en la conversación, precisamente por ser la conversación el motor y el fundamento de una mirada decolonial. Voy a ir desarrollando poco a poco esta idea para que quede más clara a medida que avancemos. Para iniciar, les presento al primer invitado para la jornada de hoy, Francesco Tonucci. Es un educador italiano que tuvo la creativa y osada idea de pensar una ciudad para niñas y para niños. Esta propuesta de la ciudad de los niños y niñas ha transformado nuestras maneras de construir ciudades y además es caricaturista. Arranco con una caricatura de él para que la disfruten ustedes en pantalla. Dice Tonucci: Luis es demasiado vivaracho. Ana es desordenada. Mercedes es maleducada. Carlos es mal geniado. Solo Juan es normal. Firma la maestra. Por favor, detallen la imagen, tengan la historia allí en la mente, vayan escuchando qué les suscita esta pequeña caricatura de Tonucci y les comparto una segunda caricatura a propósito de nuestros ámbitos escolares. Muy bien. Tienen las dos en mente, las dos caricaturas. Ahora les quiero pedir, dejo de compartir y les quiero pedir en el chat que escriban rápidamente frases muy cortas, comunicándome qué les queda en la mente luego de ver este par de caricaturas que nos comparte Tonucci. Frasecitas cortas acá en el chat para irlas leyendo, irnos escuchando, ir entrando en calor. Adelante, usen el chat, por favor. Diversidad, dice Dani. Bien. Diversidad que a veces negamos, ¿no, Dani? Como en la primera que muestra cuál es el niño o la niña normal. Marcia, todos somos diferentes, aprendemos diferentes. Bien. ¿Alguien más que nos cuente en el chat? Gracias, Marcia y Dani. Alejandro, separación y etiquetas. Germán, estilos de aprendizaje. Lenovo, no sé quién será Lenovo. Diversidad, cada persona piensa de una manera distinta, diferente. Quien describe es la maestra, claro, el punto de vista. Diferentes formas de ser. Muy bien, vean cómo dos pequeñas caricaturas
nos van aproximando a la primera idea central que les quería compartir a ustedes en la jornada de hoy. Y la primera idea tiene que ver con esto que consideramos normal. Nos han enseñado a creer que lo normal es lo natural, lo que no molesta ni altera el orden establecido, aquello aceptado por la mayoría. Lo usamos como sinónimo de corriente, frecuente y habitual. Pues bien, la forma de poner en duda lo normal, la forma de hacernos preguntas sobre aquello que creemos natural, parte de esta palabra clave que van a ver proyectada acá, de sumar otras voces al diálogo. Solo si somos capaces de sumar a la conversación social voces distintas que reflejan mundos que han aprendido cosas distintas porque han tenido experiencias diferentes, solo en ese momento el concepto de lo normal pasa a ser un elemento estadístico y deja de asumirse como algo que refleja lo natural, lo que no molesta, lo que refiere al orden, como aquello que es exclusivamente aceptado por la mayoría. Ese es el primer punto que quiero compartir con ustedes en esta jornada. Y es que si queremos aproximarnos a las habilidades para la vida con una postura eh, que rompa la idea de un pensamiento colonial, es necesario sumar otras voces a la reflexión. No basta con lo que se dice desde la formulación de la iniciativa. También hay que ver todos los elementos con los cuales dialoga ella o ha dialogado a lo largo del tiempo. Y en esa idea de sumar otras voces, quiero empezar contándoles algunos relatos muy interesantes que vienen desde el mundo de la antropología. Y las personas que exploran el mundo buscando los más antiguos vestigios de civilizaciones de nuestra especie han encontrado trazas de esto que ven en la imagen. Esto que es una papilla o una compota a través de la cual se macera un alimento para darle a un niño, a una niña, también aparece en esos antiguos yacimientos o antiguas muestras de civilizaciones de nuestra especie. Y aparecen allí, como lo documenta esta docente de la Universidad Industrial Internacional de La Rioja en España, Cristina de Juana Ortín, aparecen como manifestación de una antigua costumbre de esta especie de la que somos parte: organizarnos para cubrir necesidades de las personas más vulnerables. Es decir, desde que nuestra especie empezó a construir asentamientos, empezó a preocuparse porque las personas de más edad perdían dientes y no tenían cómo alimentarse. Rompieron ese proceso natural que les debía llevar a la muerte, les dieron alimento, les prolongaron la vida. Lo mismo con niñas y niños que no podían ser lactados. A partir de este tipo de alimentos pudieron alimentarse y sostenerse en la vida. Aquí fíjense que hicieron gala de creatividad, de pensamiento crítico, fueron capaces de leer empáticamente la necesidad del niño, de la niña, de la persona mayor, mayor para su época, claro está. Y entonces, en esa misma línea de trabajo, aparecen otras personas catedráticas como esta mujer llamada Marga Sánchez, catedrática de prehistoria, que afirma, al estudiar estos vestigios que han venido encontrando, que el cuidado es lo que ha hecho que seamos capaces de sobrevivir como especie. Si hemos llegado hasta aquí es porque nos hemos cuidado por los mecanismos de solidaridad. A mí me encanta este aporte porque nos han dicho lo contrario, que sobrevive el más fuerte. Ahora hay una manera de leer la historia de la humanidad que nos dice, más bien es al contrario. Hemos logrado sobrevivir es porque hemos juntado nuestras capacidades solidariamente. Tenemos mucho por aprender, sin duda. Y si miramos hacia otros lugares distintos a Europa, encontramos, por ejemplo, imágenes como la que ven acá, que también tiene que ver con sumar otras voces, otras maneras de cuidar. Esto es lo que en la Amazonía llaman la chagra, la agricultura itinerante que permite aprovechar todo el potencial.
pero que por su carácter itinerante no agota el recurso propio de la Amazonía, sino que le da tiempo de renovarse. Y al mismo tiempo podemos recordar, viajando a otro continente, esta filosofía que viene desde África, el Ubuntu, que nos recuerda que yo soy porque nosotros somos. Fíjense cómo se enriquece el diálogo alrededor de otras voces que se van sumando, que nos muestran cómo podemos cooperar, cómo podemos solucionar problemas de una manera diferente y que nos confirma que en la vida cotidiana esta especie de Homo sapiens sapiens que somos y sus antecedentes fuimos aprendiendo a cuidarnos, fuimos aprendiendo a crear, a pensar sobre lo que somos, a construirnos acercándonos y construyendo lazos de solidaridad. Y esto es algo que hacemos desde la prehistoria. ¿Por qué quería iniciar el recorrido de esta manera? Porque en ese camino de trabajar cooperando, de crear esos lazos de solidaridad y de cuidado, en 1993 apareció la Iniciativa de Habilidades para la Vida. La iniciativa formulada por la Organización Mundial de la Salud no aparece dentro de una chistera, es resultado de un ejercicio de análisis que voy a intentar detallar ahora. Las habilidades que propuso la OMS son las que ven a la derecha en la pantalla: autoconocimiento, toma de decisiones, pensamiento crítico, creativo, relaciones interpersonales, pensamiento crítico, comunicación asertiva, manejo de emociones y sentimientos, empatía, manejo de problemas, manejo de tensiones. Lo primero que uno puede notar acá es que estas destrezas se han venido construyendo antiguamente en distintas culturas humanas. No son un invento de Occidente ni son un invento de ahora. Tienen antecedentes en muy diversas culturas humanas. Se han enriquecido desde contextos muy distintos. Por eso tiene sentido cuando hablo de creatividad ir a buscar la creatividad en distintas culturas humanas, igual que cuando hablamos de empatía o hablamos de asertividad. Cada una de las culturas de las agrupaciones humanas ha desarrollado una forma particular de aproximarse a estas destrezas que sintetizó la OMS en el 93. Es un saber antiguo que se ha madurado a la luz de estas dos capacidades desarrolladas por nuestras agrupaciones humanas: el cuidado y la cooperación. Lo que sí sucede en el año 93, que es muy interesante, es que la OMS logra una síntesis que no habíamos tenido tan bien agrupada y organizada. La síntesis no la logra un ente etéreo llamado Organización Mundial de la Salud, ni la logran 4 o 5 personas. Es el resultado de un metaanálisis que desarrollan más de 20 personas que revisan investigaciones, diagnósticos y experiencias alrededor de la siguiente pregunta: ¿qué indica la evidencia que resulta más efectivo para que la gente joven aborde el desafío de las drogas? Esa era la pregunta de mayor vigencia en aquel momento, año 93. Al explorar experiencias de un lado y de otro, surgen estas 10 habilidades, todas a partir de las evidencias disponibles en aquel momento. Y las evidencias están entre comillas no porque las pongan dudas, sino porque esas evidencias provienen solo de un lugar. Ese lugar es Occidente, que tiene recursos para investigar, que tiene formas y maneras de aproximarse a la investigación que generan las evidencias que se consideran duras al respecto. Sin embargo, además de esas evidencias, existe todo el antecedente de saber antiguo que, a medida que avancemos en la charla, van a ir viendo cómo también generó otro tipo de evidencias y reflexiones en otros lugares del planeta. Hay otra cosa muy interesante en la propuesta del 93 de la OMS, y es que nos dice que estas 10 destrezas o habilidades se pueden aprender y que se pueden aprender para darnos la capacidad de afrontar los desafíos y afrontarlos no de manera individual, sino también de manera colectiva. Por ejemplo, el desafío de las drogas
pero también el desafío de la democracia o el desafío de construir una política pública o el desafío de la sexualidad o el desafío de construirnos como personas y seres autónomos, como culturas con rasgos propios. Y otra cosa interesante de las 10 habilidades, antes de entrar a explorar los diálogos que mantienen ellas, es que las 10 no son recetas, son destrezas, es decir, tienen que ver con el campo del saber hacer. Se trata de desarrollar como una especie de musculatura emocional que enriquezca mi toma de decisiones. No se trata de aprender 4 o 5 pasos para decidir. Se trata de aprender a abrir el abanico cuando hablo de emociones y sentimientos para aprender a nombrar lo que pasa con mis emociones y sentimientos, para entender que las emociones y sentimientos no son un mandato, sino que son una información que pueden enriquecer mi lectura del mundo, que hablan de cómo me siento frente a él y que también pueden ser decisivas en toma de decisiones. Esto a manera de ejemplo. Pues bien, esta propuesta que sintetiza en el año 93 la Organización Mundial de la Salud se pone sobre los distintos lugares del ámbito escolar, de las políticas públicas, de la salud pública en todo el mundo. Lo interesante es que a pesar de la belleza de las 10, de lo colorido, como puede parecer paracaídas que ven en pantalla, no caen en paracaídas, no son caídas del cielo, llegan a contextos donde entablan diálogos ricos y activos, conversaciones llenas de riqueza. Vamos a explorar algunos de esos diálogos. El primero, les invito a viajar a una escuela colombiana en la zona rural de un municipio llamado Zapatoca. Allí una docente trabajó con esta estrategia del semáforo que es tan usual en las escuelas, del color rojo para aquello que no quiero, del color amarillo, aquello que señala un cierto peligro, para color verde lo permitido. Lo interesante es que la docente le dice al grupo de niñas y niños con las que trabaja: cada uno y cada una de ustedes saque una hojita, pinta su propio cuerpo y señala en el cuerpo en color rojo aquello que no desea que sea tocado de su cuerpo, aquello que sí puede ser tocado en color verde y aquello en lo que tiene duda o en lo que no está seguro si se puede o no. Cada niña y cada niño saca su papel y empiezan a pintar. Aquí hay una de ellas que pinta su cuerpo y trae al aula lo que ha aprendido afuera, que toda la parte que queda en color rojo son partes privadas, piernas, que no debe ser tocada por nadie. Pinta en color verde otra parte de su cuerpo, el cabello, en color amarillo, su cara. Y mientras ella está allí pintando, haciendo su dibujito, a su lado hay otro niño, otra niña, que también está trayendo lo que ha aprendido afuera y lo está colocando allí, en el aula, en el papel. Este lo ha hecho a su manera. Los 3 circulitos con colores distintos: en rojo el trasero, el pipí es una forma coloquial de llamar el pene en Colombia; en amarillo la boca; en verde los huesos, interesantísimo algún día preguntarle al chico. Y mientras una está aquí y el otro está allá, hay otra más que también va pintando. Y el uno va pintando aquí, mira lo que pinta el otro lo que pinta la una, y entonces se da la magia de la conversación en el aula. A partir de la propuesta amplia de la maestra, cada niño y cada niña trae el saber previo, lo pone sobre la mesa y se desata la conversación respecto al cuerpo. ¿Qué parte puede ser tocada? ¿Qué parte no puede ser tocada? Esta experiencia de un colectivo de mujeres que se llama Entre Puntadas y Pomarrosas en Zapatoca, me resulta bastante inspiradora y quería compartirla con ustedes y de una vez pedirles que vayamos de nuevo al chat. Y cuéntenme en el chat qué les sugiere esta rápida experiencia que les acabo de contar. Esto que acaban de escuchar, en una frase corta, ¿qué les deja rondando en la cabeza? Adelante, por favor.
¿Qué perciben de interesante en la manera en que esta docente invita a niñas y niños a conversar sobre sus cuerpos y los límites de sus cuerpos? Colóquenlo en el chat, por favor. Violeta, incentiva la creatividad. Paola, estrategias de mapeo corporal. Muy bien. ¿Qué otra cosa interesante ven, además de lo que señalan Violeta y Paola? Liliana, da permiso para hablar de temas sensibles. Me encantan esas comillas, Liliana. Da permiso. Te abre un espacio de confianza. Germán, prevención de violencia de género. Sergio, límites. Elena, motiva a través de los colores para ver los riesgos. Nahum, que los alumnos comparten experiencias, comparten, qué palabra tan poderosa, experiencias y saberes. Ariadna, innovador, acorde a su edad. Espacio para hablar sobre los cuerpos desde el respeto y la dignidad, dice C. Rodríguez. Es muy interesante todo lo que ustedes señalan y apunta al segundo punto que quería destacar acá, porque creo que la reflexión se enfoca con claridad en este aspecto. Fíjense que lo que la docente hace es crear un lugar de interacción para que otras voces y saberes entren a dialogar sobre los cuerpos. Ella no toma la palabra, ella no asume tener el saber correcto sobre los cuerpos. Abre la puerta y la ventana para que lo que han aprendido en la calle, en casa, en la interacción, niñas y niños lo traigan al aula. Y entonces se pueda dar un diálogo local y horizontal. En términos de pensamiento decolonial, eso tiene nombre propio. Se trata de utilizar pedagogías críticas contextualizadas. No se trata de que yo hago las preguntas, no se trata de que yo digo qué es lo correcto, se trata de sumar otras voces y ponerlas a hablar las unas con las otras, porque ahí es cuando los saberes empiezan a mirarse, a tocarse, a dialogar entre sí y a dar origen a preguntas o a dar origen a certezas o a dar origen a ideas que antes no estaban y que a partir de ese momento pueden empezar a estar. Miren un ejemplo interesante de esto mismo, de la relación con el cuerpo, vista en el caso de una niña de 11 años de edad en Medellín, en Colombia, que venía trabajando un programa de habilidades para la vida llamado La Aventura de la Vida. Después de 6 meses de estar trabajando, tuvimos la oportunidad de ir allí a entrevistarla. Van a escuchar su testimonio y en pantalla van a poder ver lo que ella va diciendo, porque en ocasiones es un poco difícil escucharla. Aquí va. Bueno, y cuéntame algo que tú hayas aprendido en la aventura de la vida y que hayas podido aplicarlo. Hacerme respetar mi cuerpo. Nosotros, pues, lo que le conté de natación, nos tomaban unas medidas, pues, que para ir a un festival. Entonces, a cada una nos llamaban, pues, pero apenas a unas, no a todas, sino llamaban apenas a una con el profesor en el baño. Entonces, él le decía que se bajara el vestido de baño, nosotros le dijimos que no. Y era todo bravo, y entonces nosotros no nos gustó y nosotros éramos ahí todo repelente con él. Entonces uno ya aprende y entonces uno no puede quedar callado así con el pico cerrado, pues porque el otro le dice, no, uno lo tiene que hacer salir a la luz, porque si no, el mal es para uno. A mí me encanta este testimonio porque fíjense que estas chicas y chicos aprendieron algo para sí, pero se juntan, se solidarizan para actuar ante aquello que probablemente era visto como normal, que el docente les invitara a tomarles unas medidas para un vestido de baño por separado. Se juntan y dicen, no, no, no me voy a quedar callado. Así no, porque eso me puede hacer daño. Aprenden a cuidarse, aprenden su propio bienestar, lo aprenden en individual y lo aprenden en colectivo. Así que esto hace del aprendizaje de esta habilidad de la asertividad, de esta habilidad del pensamiento crítico,
la convierte en una destreza transformadora, capaz de darte herramientas para intervenir sobre el mundo, para no sentirnos en el mundo como una veleta que va al ritmo de los vientos, sino sentirnos como seres humanos que podemos tener un margen de intervención frente a las circunstancias que vivimos y que ese margen puede aumentar si somos capaces de hacerlo de la mano de otras personas en cooperación. Y aquí ya estamos listos para intentar una abstracción que proviene de la educación popular. Se trata de 4 principios orientadores propuestos por Miriam Nawat y Marco Raúl Mejía en un bello texto de inicios de siglo al que llamaron La educación popular hoy. Y en ese bello texto ellos proponen 4 principios orientadores de la educación popular que nos calzan de buena medida a lo que estamos planteando acá. El primero, el principio de lo humano. El principio de lo humano parte de que todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos, saben. Todos, por el hecho de ser humanos, sabemos cosas. Sabemos cosas en cantidades distintas, sí, pero cada uno sabe. ¿Por qué sabemos? Porque no somos seres exclusivamente instintivos, también somos seres culturales y eso nos permite saber. El segundo principio es que cada una de las personas y de las culturas sabe diferente. Algunos saben más de unas cosas, otras saben más de otras. Algunas cantidades de saberes se acumulan más en un lugar que en otro. Y si lo primero es que todos sabemos, lo segundo es que sabemos diferentes. El tercer principio es el de la negociación cultural. Es decir, saberes distintos se buscan y empiezan a interactuar entre ellos y a negociar entre ellos. Empiezan a convertir en preguntas las certezas, a acercarse, a tocarse, y de allí surge el cuarto de los principios, el de la construcción, a través del cual no solo compartimos lo que cada uno sabe, lo que sabe diferente, lo que se negocia, sino además damos origen a un saber nuevo, o a varios saberes nuevos, o a varios caminos de saber nuevo, preguntas nuevas que también se pueden dar a partir de la interacción. Estos 4 principios orientadores creo que se pueden ver un poco en lo que hemos dicho en las cosas que se han venido compartiendo, como la experiencia de Zapatoca o la experiencia de Medellín, en la cual mi saber dialoga con otro, se confronta, llega a un saber nuevo, dando paso a ese principio de la construcción. Miremoslo ahora en el caso de un testimonio proveniente de la universidad. Esta es una experiencia de que me encanta compartir, que he tenido la oportunidad de acompañar de la Universidad de Costa Rica, que ha incorporado gradualmente la formación en habilidades para la vida para su estudiantado. El testimonio que van a ver es de una chica de primer semestre que entra a estudiar química en esta universidad, la de Costa Rica. Escúchenlo, por favor. Hola, es un gusto para mí. Bueno, básicamente comentarles un poco sobre mi experiencia en este pequeño espacio de habilidades para la vida. Realmente fue muy provechoso debido a que es un tiempo en el que uno se libera un poco de todas las cosas de la carrera, de andar corriendo que con los trabajos y todo. Entonces uno como que es casi que obligado a tener ese espacio. Al inicio se puede ver así, pero con el tiempo uno realmente ve que uno invierte en sí mismo para amarse más, se logra conocer un montón a uno mismo, logra conocer también mucho a las demás personas, aspectos que normalmente no se ven con lo que comunicamos aquí, lo que compartimos entre nosotros. Y realmente todo eso ayuda mucho en la parte académica. Puedo decir que yo desde que entré, o sea, cambié totalmente, aprendí a amarme muchísimo más. O sea, ahora descanso, realmente descanso y me chineo un poquitillo. Pero realmente es un espacio en el cual se invierte, no se gasta tiempo, se invierte mucho tiempo en nosotros y en nuestra vida. Fíjense que hay unas frases que dice la chica que son bastante interesantes en el ámbito universitario. Espacio que libera un poco. Inversión en sí misma. Se logra conocer a sí misma y a las demás. Ayuda en lo académico. Descansa y se chinea un poquitillo. Así que dotando o haciendo uso de un pensamiento crítico que valoro mucho, las universidades le abren espacio a estos saberes blandos,
a estos saberes que no tienen que ver con lo disciplinar, sino que tienen que ver con la interacción, con la ciudadanía, con el bienestar personal y colectivo, que nos permiten liberarnos, descansar, chinearnos, o sea, consentirnos, tratarnos bien un poquitillo sin jerarquizar un saber por encima de otro, permitiendo que el paso por la universidad nos forme para la vida personal, profesional y también de carácter ciudadano. Y si se dan cuenta, lo que he venido compartiendo hasta el momento son fundamentalmente relatos, porque así como mencionaba aportes desde la educación popular, en paralelo, en América Latina, la educación popular, se desarrolló el movimiento de comunicación popular. Y uno de sus pensadores más brillantes, en mi criterio el que nos abrió el camino, Mario Kaplún, uruguayo, insistía mucho en la estética del relato, cómo el relato tiene también un poder como un poder de lente, porque nos ayuda a ver la realidad de una manera distinta. Lo que logran escritores cuando hacen ficción, cuando escriben novela. Cuando yo leo como colombiano Cien años de soledad, estoy leyendo la historia de Macondo, pero al mismo tiempo estoy leyendo la historia de mi mundo, de cómo aprendimos a convivir quienes formamos parte de ese lugar llamado en el mundo, llamado Colombia. Mario Kaplún insistía que a la hora de educar, más vale contar que explicar, porque no todo se aprende organizando, también se aprende ficcionando, relatando, yendo al detalle del relato. Estas habilidades que hemos venido planteando hasta ahora no solo entran en diálogo con lo que sucede en el ámbito educativo, sino también entran en diálogo con lo que sucede en otras áreas de conocimiento. Por ejemplo, con el trabajo de Freire, me gusta mucho esta cita de Freire porque acá nos reitera que la alfabetización va mucho más allá del ba, be, bi, bo, bu. Es decir, no se trata de dar 5 fórmulas de cómo tener una buena vida. Se trata sobre todo de fortalecer una comprensión crítica de mi realidad para poder intervenir en ella, para no aceptarla como normal. Por eso necesito otras voces, por eso necesito tener pedagogías de carácter crítico que me ayuden a, con esas otras voces, enriquecer lo que está sucediendo. O como lo planteó en Europa la Montessori, cuando hablaba de la educación como proporcionar experiencias variadas para que descubran por sí mismos. Esta frase es profundamente poderosa, que descubran por sí mismos, de manera que la educación no se convierte en un toma mi conciencia, sino construye tu propia conciencia. No se trata de trasladar saberes, sino se trata de alimentar saberes propios con lo que da el contexto, pero también con lo que se dice desde otros lugares. O como lo planteó Piaget, formar personas capaces de hacer cosas nuevas, que sean capaces de alterar la normalidad haciendo propuestas nuevas. Y voy a cerrar estos distintos diálogos recordando lo que propone Martha Nussbaum cuando habla de desarrollo humano en su libro de Mujeres y Desarrollo Humano. Ella dice que la idea central del desarrollo humano es la del ser humano como un ser libre, dignificado, que plasma su propia vida en cooperación y reciprocidad con otros, no siendo modelado en forma pasiva o manejado por todo el mundo a la manera de un animal de rebaño. Para acá y les pido de nuevo, así, con este salpicón de testimonios y de pequeñas referencias, volvamos al chat. ¿Qué hay en este momento en la mente de ustedes en relación con este diálogo que establecen las habilidades para la vida con la educación popular, con la comunicación popular, con el ámbito educativo, con el desarrollo humano? Colóquenlo, por favor, en el chat. Piensen en una frase corta para que puedan colocar, compartir en el chat. ¿Qué se les viene a la mente? No lo piensen demasiado. Lo que venga a la mente de ustedes, vayan colocándolo allí. Que sean como flashes, fotografías en flash de lo que van pensando luego de estos testimonios. Rompe con la tiranía del positivismo. Nahum, muy bien. Violeta.
integración de saberes y validación. Esa segunda palabra es muy poderosa. Reconocer que lo que decimos, pensamos, construimos, responde a un recorrido de vida, no son caprichos, no son terquedades, habilidades que ayudan a liberar. Liberar es una palabra muy apropiada para ponerla en juego ahora, Germán, porque lo que nos hace libre no es lo que nos pasa, es lo que hacemos con lo que nos pasa. Y si somos capaces de construir un aprendizaje de habilidades en contexto crítico, fundamentado en el diálogo, entonces tendremos mayor posibilidad de actuar ante lo que nos pasa. Se amplía nuestro ámbito de libertad. Diego, pensamiento crítico. Es una maravilla lo que puede el pensamiento crítico. Lo que más me gusta de todos los ejemplos que les he dado es que estos casos de pensamiento crítico no se basan en el ceño fruncido, sino muchas veces en la curiosidad, en el placer de preguntar, en qué pasaría si, como proponía Gianni Rodari. Sergio, facilitan interacción y colaboración. Es clave la colaboración. Cuando se convierten las habilidades en un saber individual, se castra su posibilidad transformadora, porque al establecer el límite del individual, las habilidades se convierten en algo de autocuidado solamente hacia adentro. Y lo que permite que maduren y florezcan es que este autocuidado, esta autoestima, esta autocapacidad de afrontar se convierta también en una capacidad colectiva y aumente nuestra posibilidad de intervenir sobre el contexto en el que nos movemos. Sigo avanzando rápidamente mientras siguen las cabecitas de todos nosotros trabajando a partir de esto que estoy planteando acá. Para nosotros, esto es lo que le da sentido al trabajo en habilidades para la vida. Que un trabajo en habilidades para la vida permite plasmar la propia vida en cooperación y en reciprocidad, para no ser animales de rebaño, para poder tomar decisiones libres, dignas, particulares de contextos, enriquecidas con lo que otras culturas han aprendido en otros lugares, pero no reproducidas, como no se pretende que las de un lugar se implanten en el otro, ni las del otro en el uno, sino que dialoguen. En términos de pensamiento decolonial, tiene que ver con esto que ven acá, y es lo que se denomina comunicación intercultural desde el ámbito de la comunicación educativa. Es decir, promover espacios de encuentro sin jerarquizaciones a priori, estableciendo diálogos horizontales entre diferentes sistemas de conocimiento. Y ahora llega el momento que en términos de comunicación es el más bonito, que es el momento en el cual hacemos todas las personas, los grupos, el intento de nombrar todo esto que he venido planteando aquí. ¿Cómo nombrar esta cantidad de relatos, reflexiones e historias que están acá? Desde nuestro colectivo hemos hecho un intento y el intento lo hemos nombrado la fiesta de la conversación. La fiesta de la conversación como una pedagogía que celebra el acto de conversar. Como en toda fiesta da la posibilidad de acercarse, de escuchar, de moverse, a veces incluso de bailar, también de reír juntas y juntos, de acompasarnos y luego volver a tener pasos distintos. Y de eso es de lo que les quiero nombrar, de esta pedagogía llamada la fiesta de la conversación, que nos puede servir para construir un aprendizaje apropiado, adaptado en contexto de las habilidades para la vida, un aprendizaje colectivo, no en soledad. Una fiesta de la conversación que tiene que ser permanente porque todos estos saberes sobre la vida son saberes incompletos. Los momentos cambian, los desafíos cambian y las musculaturas emocionales que necesitamos para abordarlos son distintas. Así que tenemos que incorporar el aprendizaje de la conversación como pedagogía y motor permanente. La fiesta de la que les hablo se sustenta sobre tres patitas, sobre tres soportes. Vamos a explorar rápidamente cada uno de ellos. El primero, disfruten de este microvideo para aproximarnos a él.
A mí me encanta el videíto porque este par de niñitos en este mundo tan competitivo que nos repite con insistencia que lo único que hay que hacer es ganar, 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 ser primero a cualquier precio, celebran juntos el gol, no siendo del mismo equipo. Y entonces, ese pequeño gesto, este video de pocos segundos, me permite aproximarme a esta palabra tan atractiva del diccionario que empieza con la E y que se define como ocupar toda la atención por medio de la hermosura, la gracia o el talento. Es decir, el encanto. Este par de chicos tiene un encanto. Capturan nuestra atención con su gracia, con ese talento que tienen para celebrar, en este caso, mutuamente un gol. Lo interesante del encanto es que en la medida que lo incorporamos a nuestra práctica educativa, va quedando de lado otra práctica muy propia del ámbito educativo, sobre todo en este tipo de temas, que es la cantaleta, a la que el diccionario define como repetir las cosas hasta fastidiar. Nos volvemos un poquito cantaletosos las personas cuando nos esforzamos en decirle una y otra vez a nuestras hijas, hijos, a nuestro estudiantado, cómo tienen que vivir, qué tienen que hacer con la vida. El problema de la cantaleta desde el ámbito comunicativo es que bloquea las orejas, aburre, corta la atención, interrumpe el diálogo, mientras que el encanto captura la atención. Y esa es la primera patita de la fiesta de la conversación, la del encanto. Necesitamos ponerle encanto a nuestras sesiones educativas para que el radar de la otra persona llegue hasta el tema que estamos proponiendo. Es decir, requerimos sorpresa, necesitamos ponerle un poquito de gracia, tener una estética propia, arriesgar con una estética propia para llamar la atención, convocar la inteligencia y poder desatar la conversación que queremos. Esa es la primera patita de la fiesta de la conversación. La segunda la voy a tomar de ese espejo que nos ayuda a vernos, que es la literatura. En este caso de un libro que se llama El olvido que seremos, publicado por Héctor Abad Faciolince, en el cual narra, entre muchas otras cosas, la relación con su padre. Resulta que el padre de Héctor Abad, médico pionero de la salud pública en Colombia, era ateo y le había encomendado la educación de su hijo a una tía que era monja. La tía monja, en las noches antes de acostar al niño que se iba a ir a dormir, le pedía que rezara el rosario. Y siempre, después de que rezaban el rosario, le decía, si usted reza el rosario toda la noche, se va para el cielo. Si no lo reza, se va para el infierno. Y el niño todas las noches rezaba el rosario. Un día se enteró que su padre era ateo. Y el niño decidió no volver a rezar más el rosario. La monjita le empezó a llamar la atención y entonces un día lo llamó y le preguntó qué pasaba. Y el niño le dijo la frase que ven ahora en pantalla: es que a mí no me gusta el cielo sin mi papá. Prefiero irme para el infierno con él. Y aquello que para la monja podía parecer casi una herejía, no rezar el rosario en aquel momento, se convierte en una bella declaración de amor de parte del hijo hacia su padre, que siente que ese ser que le resulta decisivo en la vida va con él a donde sea. El relato, que además está muy bien puesto en la película, una coproducción española-colombiana, eh, habla de la segunda patita que quiero compartir como soporte de la fiesta de la conversación. Y la segunda patita es la confianza en que el pensamiento distinto al mío también tiene sentido y tiene validez. Es decir, si me alarmo menos, si escucho un poco más, me doy cuenta que el accionar de la otra persona puede tener un sentido que tal vez no sospecho. Pero sobre todo confianza en lo que puede la conversación, como una manera de avanzar y enriquecer lo que sabemos. Si la primera patita es el encanto, la segunda es la confianza. Abordar los actos educativos de manera abierta para dialogar, conversar sin juzgar,
escuchando, preguntando, aprendiendo. El tercer relato viene de un pequeño extracto de un cuento de Eduardo Galeano, que, que hace unas decenas de años viajó al Paraguay un productor europeo a producir un documental en video. Allí se encontró, cuando llegó al Paraguay, con una niña de comunidad Ichir que vivía en el Chaco paraguayo. La niña, cuando ve llegar al productor, queda sorprendida con el hombre. Es la primera vez en la vida que aparece alguien que tiene en sus ojos el color del cielo. Ella mira al cielo, mira al hombre y queda sorprendida. Está encantada con lo que acaba de descubrir en el color de los ojos de este hombre. Así que se le pega a la pata como una garrapata y lo sigue todo el día mientras él firma su documental. Al final del día se produce el diálogo que ven en pantalla entre la niña y el señor. Yo quiero saber de qué color mira usted las cosas. Y el señor le responde, del mismo que tú, sonríe. Sin embargo, la niña se queda pensando y agrega, ¿y cómo sé de qué color veo yo las cosas? Ahí está la clave de la tercera patita, en la investigación y en la curiosidad que le da origen a las preguntas. Cuando somos capaces de preguntarnos lo evidente, lo normal, tenemos la herramienta para encender la fiesta de la conversación. Y acá están las tres patitas. Una fiesta de la conversación se pone en marcha cuando la dotamos de encanto y capturamos la atención, cuando sin juzgar abrimos el espacio para conversar, para que esos cuatro principios orientadores entren en diálogo, generen nuevo saber, cuando preguntamos en vez de presuponer, cuando le ponemos interrogantes a aquello que consideramos normal. Y esta fiesta de la conversación lo que propone es confianza en la conversación, que es el más poderoso invento de esta especie humana para crecer en términos de pensamiento, compartir y conversar. Voy a cerrar con algo que creo que resulta muy inspirador, que proviene de un escrito de la mujer que ven en pantalla española, Irene Vallejo, que en un bello texto llamado Primero fueron los labios, miren qué sugerente el texto, habla de algo que le da sentido ciudadano a todo lo que le he venido compartiendo hasta ahora. Dice Irene Vallejo en este texto, el arte apela a la palabra que nutre el pensamiento y no el vértigo, la que entreteje ironía y poesía, que palpita el sentido, la que hila significados y revela matices, no el lenguaje sobresaltado, histérico, que reduce el mundo a un titular. Fíjense que cuando logramos un aprendizaje que permita que fluya esa palabra con ironía, poesía, donde el sentido palpite, como en algunos de los testimonios que he compartido, en ese momento se hilan significados y nos distanciamos de ese lenguaje histérico que, como ella dice, circula por redes, reduce el mundo a un titular. Agrega Irene, para compartir y convivir hay que cultivar la escucha. La democracia, ese gran acto de escucha, es una invención polifónica y extravagante. ¿Por qué quería llegar a este punto? Porque se aprende habilidades para la vida, principalmente para aprender a convivir. Y en medio de esa gran invención polifónica que supone la conversación. Es una invención que en ocasiones desafina, que en ocasiones se vuelve ruido, pero que en ocasiones ese ruido adquiere sentido, que también en ocasiones afina. De eso se trata el saber de las habilidades para la vida. Y solo para cerrar, aquí están las cuatro claves que desde la comunicación educativa se ponen en juego a la hora del pensamiento decolonial, que las he venido trabajando durante el encuentro. Diversificar fuentes y narrativas, transformar el lenguaje, incorporar pedagogías críticas contextualizadas y abordar la comunicación de manera intercultural. Este era el planteamiento que tenía para compartir con ustedes. Me gustaría escucharles si tienen alguna pregunta, alguna duda, y si no, yo les hago una pregunta final
¿Qué me encantaría que colocaran ustedes aquí en el chat? Como Nahum nos diga que considera más conveniente. ¿Qué nos dicen, Nahum? O tú gustes, Iván, si quieres, activamos micrófonos o el chat, como tú decides. Pues te propongo las dos. Hagamos. Activemos los micros, quien desea puede hablar y quien quiera también en el chat. Me gustaría que trataran de poner en una frase aquello que les quedó resonando más en la mente, incluso en la tripa, luego de este recorrido por testimonios alrededor de cómo aprender y enseñar habilidades para la vida con una mirada latinoamericana, con una mirada contextualizada, que puede ser también una mirada propia de cada uno de los lugares. Colóquenme esa frase un poquito más larga, tal vez 15, 20 palabras, que me permita saber qué les queda resonando en la mente. Y quien quiera tomar la palabra, según entiendo, ya pueden abrir los micrófonos, ¿verdad? Y ya pueden abrirlos. Adelante, quien guste. Violeta. Buenos días, buenas tardes, según los horarios. Agradezco la presentación de Iván y me ha dejado muchas cosas en la mente, sobre todo lo que tiene que ver con el título que le dio a su presentación sobre la fiesta de la conversación. Y mi reflexión es que en el fondo las voces que escuchamos van más allá de las palabras que oímos, incluyen expresiones, incluyen incluso la gesticulación o el lenguaje no hablado. Y esa apertura a poder ser y que no incomode en el mundo. Eso, como que en eso sintetizaría todo lo que nos compartió y se lo agradezco mucho. Un gusto verte, Violeta, y en efecto, no es solo lo que se dice, es también lo que se calla, es también el tono en el que se dice, es también el gesto que lo acompaña, que llena todo de sentido, ¿no? Por acá Ricardo aporta, Ricardo Jovel, dice que se tiene que retirar y señala que le encanta el hecho de cómo las habilidades ayudan a protegerse en colectivo para denunciar. Ahí hay un elemento clave, a protegernos en colectivo y también a construir en colectivo, para denunciar lo que hace daño, pero también para transformar determinantes sociales de nuestra salud emocional, de nuestra salud física, ¿no? Marcia dice, no existe una sola normalidad en los seres humanos. Abrirnos a escuchar nos va a hacer crecer. Somos iguales en dignidad y en derechos, y afortunadamente distintos en la forma de ejercerlos. Eso es lo que le da gracia a la conversación. De lo contrario, no sería más que monólogos que se repiten tal cual de un lado para el otro. Eso, Marcia, no ser normales, es lo que la hace atractiva, interesante. Sergio agrega necesidad de concienciar y educar sobre habilidades para mejorar como personas y comunidades. Gracias, hasta la próxima, que así sea, Sergio. También aprovecho para saludar caras conocidas que me encanta ver. Veo a Dolores, veo a Elena, vi por ahí a Liliana, vi a Sergio. Siempre me encanta poderles ver de nuevo, Germán también. Que a propósito dice, me encanta que se retome el diálogo pedagógico y comunicativo como estrategia de empoderamiento. Y me gusta que recuerdes esta palabra empoderamiento, Germán, porque cuando el fundamento está en el diálogo, el empoderamiento no es algo que se otorga, es algo que cada persona y cada colectivo construye, precisamente en el uso de la palabra, en el desarrollo de la capacidad de escuchar o de leer más ampliamente como Violeta nos expresaba ahora, ¿no? Ariadna recuerda el Ubuntu, yo soy porque nosotros somos. Evidencia la importancia de tener habilidades para desarrollarse de buena manera en la sociedad de la que aprendemos. Claro, es que los seres humanos en solitario, decía una líder comunitaria colombiana, damos un poco de lástima, florecemos en colectivo. Se nos ocurren cosas en colectivo, se nos florecen ideas, preguntas, chistes, alegrías, de todo en grupo, con otras y con otros. En soledad hay un pequeño apagón. Claro que necesitamos momentos de encuentro y soledad,
pero solo con ellos no, requerimos también del contraste, ¿no? Pilar, muy interesante, es importante escucharnos a nosotros mismos y a los demás para desarrollarnos en sociedad. Perfecto, Sergio, empoderar y transformar. Dani, florecimiento ocurre cuando la persona no solo aprende conceptos, sino que desarrolla recursos personales que le permiten florecer en diferentes y en etapas en sociedad. Me gusta mucho que uses y pongas entre comillas la metáfora. Las metáforas también hablan de cómo entendemos y en muchas ocasiones tenemos que cambiar de metáfora cuando ellas no dan cuenta suficiente de todo lo que nos pasa cuando aprendemos juntas y juntos, ¿no? Muy bien. Yo creo que estamos llegando al tiempo esperado, Nahum. Tú me dirás si quieres Sí, agregar alguna cosa más, compartir algo con el grupo. Ah, Elena estaba también por aquí. La importancia de la narrativa de cada persona. Entiendo que la persona no es el problema. No, nunca la persona somos el problema. Las personas somos las protagonistas. Protagonistas que sabemos distinto y que a partir del diálogo aprendemos unas de otras. Esa es la fiesta de la conversación. De acuerdo, Oscar Aldán hablando sobre palabras mágicas. Si nos quieres referenciar algún texto de Oscar, adelante, por favor, Elena. Será muy interesante para todo el equipo. Precisamente esta fiesta de la conversación fue la que dio origen a la Comisión de Habilidades para la Vida que hoy nos convoca. Necesitábamos conversar de lo que estábamos aprendiendo en cada uno de los ámbitos universitarios y recoger y establecer el diálogo y ser capaces de construir novedades como este curso taller que es hijo de ese aprendizaje que hemos venido haciendo juntas y juntos. Gracias. Comparto dos palabritas por los tiempos. Muy amable, maestro. Bueno, a mí me encanta, es este libro habla sobre las palabras mágicas y un buen trato, ¿verdad? Que son como los caminos, dice, de la transformación a través, en este caso, de la terapia del juego, que tiene que ver mucho con las habilidades para la vida, pero que en esta técnica va lo que es la terapia, ¿verdad? Y en esas palabras quizás hacer una pequeña reseña muy sencilla dentro de las metodologías de la crianza, ¿verdad? Como la crianza positiva, por ejemplo, que se tiene que ver a través de una terapia de juego, una terapia narrativa que también es bien importante, ¿verdad? Que involucra tanto a las personas que cuidan como las que estamos también en estos espacios, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad y que las personas nos permiten, pues, a través de sus historias de vida conocer, ¿verdad? Y que, pues, con esto de las habilidades para la vida, en lo personal, desde que vengo trabajando con ustedes esa parte y teniendo esa experiencia de ese conocimiento, nos ha servido mucho para entender a los otros, ¿verdad? Porque como seres humanos también nosotros tenemos nuestras propias historias, ¿verdad? Y complementar, creo que eso hace la diferencia. Leo textualmente palabras del doctor y dice que nos explica que el cuidar los lazos y los vínculos de la vida cotidiana de las niñas y los niños, no importando si son o no nuestros, porque las niñas y los niños todavía a su tiempo y emocionales para cuidarse a sí mismos. Palabras textuales del libro. Gracias. A ti, Elena, muchas gracias. De eso se trata. Sumemos más aportes, voces al diálogo. Allí en la conversación es donde se produce esa fiesta. Y es en la fiesta en donde podemos construir sabor nuevo, saber nuevo. Iván, muchísimas gracias por refrescar y alentar como, como nos has enseñado y cómo has formado esta mirada de las habilidades para la vida. Creo que es importante que esta contextualización, ¿no? Y la invitación a todas y todos a que se acerquen, quien no lo ha hecho aún, quien ya lo ha hecho, que se acerquen al trabajo que así van en la Escuela Iberoamericana de Habilidades para la Vida. Siempre es importante ver
y escuchar los otros puntos de vista. Entonces, esa primera parte, bueno, me va a permitir compartir tu constancia, Iván. En cual la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud, a través de la Comisión de Habilidades para la Vida, otorga la constancia a Iván Darío Jenkinson por su participación como ponente en el curso taller sobre miradas latinoamericanas en habilidades para la vida, que se impartió el día 23 de abril de este año. Firma del doctor Irán Arroyo Acevedo, presidente de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud. Pues, Iván, muchísimas gracias por este, esta participación. Te hacemos llegar la constancia. Pues gracias por este tiempo. Muchas gracias a todas las personas, un abrazo muy grande y que sea hasta pronto. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta hora de trabajo.